Hola, coleccionista. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Coleccionando VCF, un podcast de coleccionismo, un podcast de coleccionismo deportivo y un podcast que sirve como excusa para que tres amigos se reúnan cada mes para hablar de su pasión, por supuesto, el coleccionismo. Nos puedes escuchar tanto en iVoox como en YouTube. Yo soy Esteban Fernández y me encuentras en redes sociales como @coleccionvcf. Hoy volvemos después de un verano largo, caluroso. Volvemos de nuevo a La Pagoda, Centro de Español. Nos lo cede, por supuesto, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Jesús Rivera, que aparte de coleccionista es aquí el propietario de La Pagoda y que siempre estamos aquí muy cómodos, con más o con menos aire, pero cómodos. Se hace lo que se puede, ¿no? Pablo, ¿tú estás cómodo? Sí, podía estar con un poquito más fresquito porque la verdad que el calor todavía hace mella en este mes de septiembre, pero bueno, sobreviviremos y además con el invitado que tenemos hoy aguantamos el calor que haga falta. Azuza el calor, es verdad. De momento estamos bien aquí. Pero vamos a presentar ya a nuestro invitado. ¿Qué tal? Espera, esto lo voy a borrar. ¿El apellido es? Cañamas. Cañamas. Lo tengo aquí, pero como que no lo sabía porque te busco en Twitter y Cañamas, digo... Vale. Es Cañamas. Pero para que mucha gente me llama Paco Nassau porque sí, por la marca. Por la marca. Vale. Entonces, claro, es más cómodo para ellos. Sí. Y bueno, vamos a presentar ya a nuestro invitado, que también está aquí con nosotros pasando entre frío y calor en la sala de La Pagoda. ¿Qué tal, Paco Cañamas? Hola, buenos días. Y calor no hace. ¿No? No, Bueno. no hace calor. Joder, estáis pintando aquí como si fuera... Sí, hace un frío que flipas. Va, hombre. A ver, estamos a mitad y estamos empezando el programa, ¿eh? Vamos a ver, porque a lo mejor en algún momento escucháis un pitidito que encendemos el aire acondicionado, no nos lo tengáis en cuenta. Ya sabéis que nuestros recursos son limitados. Como es los lo de que Valencia, hay. ¿no? Sí, como los de Estamos Valencia. ahí. Bueno, Paco, todo esto, o sea, te hemos invitado porque tu contacto nos lo pasó Paco Lloret, lo Sí. sabes. Entiendo que él te preguntó, oye, ¿puedo dar tu contacto? Sí. Vale, pues claro, porque él nos comentó, oye, ¿podríais hacerle una entrevista a Paco? Porque él él trabajó en World Sport, en la World Sports, sí. Luego te preguntaremos sobre el nombre. Trabajó en esta empresa y claro, es la primera empresa que aparece en la camiseta del Valencia como patrocinador técnico, como hoy vemos Puma, Nike, etcétera. Y he de decir que yo luego, evidentemente, te llamé para concretar la entrevista. ¿Y qué pasó en esa llamada, Paco? Bueno, realmente World Sport jamás ha vestido al Valencia, o Sport World, como queréis llamarlo, porque hablamos del 74, yo ahí tenía 10 años y Sport World nace cuando yo tengo 14, 15 años, con lo cual 5 años antes no pueden hacer. Esa marca que sale en las camisetas, que no es una W, es una corona, ¿vale? Yo tengo entendido que había en Valencia un camisero, porque entonces se jugaba al fútbol con camisas. Bueno, y pero camisa, no eran exactamente camisas, eran camisetas. Bueno, sí, eran camisetas, pero sí que es verdad que el logo está bordado. Sí, el logo está bordado y entonces se ponía el logo y tal. Es decir, eso es una cosa que nosotros no hicimos. Y nosotros somos posteriores. Nosotros al baloncesto sí que nos hemos dedicado o a otras cosas. ¿En qué año nace World Sports? A partir del 78, 70 y algo, porque yo tendría... es que me acuerdo perfectamente de unos 15 años yo nací en el 64, del 79. O sea, finales de los 70. Sí. Pero entonces tenemos aquí un misterio. Sí. O sea, es un tema que menos mal que ha venido aquí Paco a de alguna manera. Nosotros esa cantidad no es nuestra, sobre todo por fechas, ¿vale? Y luego porque nosotros... el fútbol estaba como muy manido, entonces ya empezó, cuando nosotros llegamos ya había muchas marcas de fútbol. Sí, en Valencia estaba Resi, que era muy fuerte, pero como Resi habían 4 o 5 marcas, estaba Llama Sport, había un grupo de marcas bastante importantes. Y entonces nosotros nos enfocamos más al baloncesto y a otro tipo de deportes, como fue el balonmano, como fue... entonces, claro, esa es la realidad. O sea, yo me acuerdo que te llamé y te dije, bueno, Paco, nos gustaría hablar contigo porque, claro, fuisteis la primera marca que vistió, o por lo menos que aparece en la camiseta del Valencia, y es algo muy relevante y nos gusta, como coleccionistas y como amantes de la historia textil del Valencia, nos gustaría hablar contigo. Y me dijiste, ¿cómo? ¿Del Valencia?
sea, ¿de qué me estás hablando? Nosotros no hemos vestido nunca el Valencia. Y te dije, hombre, sí, es que hay fotos, incluso en los cromos de la época de Liga Este, aparece Claramunt, Sol, vestidos con ese logo que, vamos, yo juraría, y le pregunto a Jesús y a Pablo, que están aquí, si ellos también ven ese logo de World Sports, así, sin... Hombre, ahora mismo ha traído Paco una camiseta de baloncesto, que luego la pondremos fotos para que la veáis. Hay que comparar los logos, pero desde luego lo que pensábamos que era una W es una corona, aunque tenía pinta de corona, pero como no hay un logo como tal donde puedas referenciar la marca, pues sí que es verdad que puede dar confusión. O sea, yo lo daba por hecho, pero evidentemente Paco sabe más que yo, muchísimo más. O sea, hoy hemos descubierto que una marca es la WS, que se llama World Sports o Sports World, y que hay otra marca que es una corona y una S, que aparentemente responde al mismo nombre, porque si no me equivoco la etiqueta pone eso. No, ¿No lo pone? Las camisetas eran Monhalt. Vale, eran Monhalt. Lo que pasa es que llevaba un bordado ahí. Entendido. Que todo el mundo suponía pero que era eso... que no tenían a lo mejor la capacidad de hacer y únicamente el bordado o el acabado o algo así, ¿no? Claro. Sí, la camiseta era Monjal. Pero es lo que se hacía entonces muchas veces. Es decir, había gente que se metía en jardines que luego solucionaba comprando una camiseta marca La Pana y poniéndole... O sea, Monhalt es posible que en algún momento se quedara sin stock y tuviera que recurrir a esta empresa que responde a una corona y a una S y... No. Monhalt sería quien hizo las camisetas y te vendía la camiseta vacía y tú la vestías. De esto es que vosotros sois bastante jóvenes. En la zona de Canals, Teniente y toda esta zona habían miles de fabricantes de camisetas, de polos, de todas estas cosas, pero hablamos de miles, gente de un nivel espectacular. Entonces esa gente te vendía camiseta vacía, de hecho te podía poner hasta tu marca. Tenemos que traer a alguien aquí de Montalto o de Monhalt, como queráis llamarlo, para solucionar este misterio. Nos gustaría hablar con muchas empresas de la época. Aquí hay muchos misterios. ¿Cómo explicas que la camiseta Monhalt, que tiene la etiqueta, lleve en ocasiones la corona y la S? Pues yo te explico, eso es muy sencillo. Eso sería que el señor de WS, que yo creo que era un camisero de Valencia, una gente que hacía camisas, en un momento dado dijo de hacer camisetas del Valencia por su autopublicidad y bordó la marca. A mí la marca así de pequeña me suena a una marca de una camisa, sobre todo el tema de la corona. Luego la S, aquí poner Sport lo ponemos para casi todo. Sí. Se busca esa persona en Valencia, sí, que tenga referencias para solucionar el caso. Es que claro, había montado una entrevista en base a esto. Y antes de empezar la entrevista, que yo le pregunto a Paco, bueno, has hablado ya con la familia y te habrán contado, alguien te ha contado la historia del Valencia, y dice, no, si yo tenía razón, si lo que te dije es exactamente así. Pero si es que en mi familia no queda nadie, es decir, la persona más vieja que, por desgracia para mí, mi padre ya está archivado hace tiempo, y mis hermanos pues se dedican a lo que se dedican, cada uno a lo suyo. Entonces, y por parte de Eusebio tengo contacto con una de las hijas, la hija mediana. Yo tenía 14 años o así, o 15 cuando nació Sportworld. Esta chica tendría 8. Sí, vamos, 10, que decir, no pueden aportar una... Claro, luego Sportworld, cuando nos separamos de la marca Sportworld, mi padre y yo, que montamos la otra empresa, entonces Sportworld se dedicó, que muchos la conocerán, porque hacían muchos mayos de ballet y cosas de estas, y mallas de aeróbic, y cuando se puso el aeróbic en marcha. Y esta es la historia, no hay más. Pero Sportworld, por ejemplo, fue muy importante en baloncesto. En baloncesto hacíamos un huevo de clubs. Nos buscaban de toda España para hacer el equipaje. ¿De toda España? Para hacer el equipaje, claro. Gente de Galicia, gente de Andalucía. Nosotros teníamos precios altos porque utilizamos tejidos de bastante calidad y eso la gente... Había quien lo pagaba. Había quien vestía solo al senior con el equipaje o vestía todo el club, es decir, claro. La duda en cuanto al nombre, que te lo he preguntado antes, es Sports World, World Sports. Vale, la duda es de personas que montan una empresa en plan torero, es decir,
nos creamos una marca, el logo es muy chulo y lo que corresponde al logo es World Sport, la W está arriba, pero en inglés está mal dicho, Sí. no nos engañemos. De hecho, luego se cambian las etiquetas a Sport World. Entonces eso es una realidad. O sea, si veías el logo, tú dirías World Sports porque la W Claro, está claro. encima de la S, Claro. pero luego la etiqueta decía un poco lo contrario. Lo Sports contrario, World. claro, mira la etiqueta de cuello que es original, la que te enseño la camiseta del Pamesa Valencia, cambia totalmente con respecto. Hicieron traducción literal Sí. en Claro, inglés y dijeron claro. luego, alguien le dijo, oye, sabéis que está mal, ¿no? Algo así. Claro. Y dirán, coño, no me digas. Claro, es que vosotros venís de una sociedad donde el inglés es lo normal. Entonces el inglés era fútbol, ¿vale? Y poco más, y córner, a lo mejor. Sí, sí. Entonces, claro, es decir, de repente alguien viene y te explica, no, que esto, que habéis metido la pata, o no. Pues cambiarlo tela, ¿no? O sea, Claro, de repente hubo que cambiar todo, Claro. pero no era como ahora. Tú, Sport World como marca, aparecía en 4 sitios, de repente metimos la marca y le poníamos Sport World bajo, en texto, y ya había cambiado la marca. Sí. Correcto. Es decir, no os engañemos, es decir, que yo estuve, por ejemplo, en el proceso, yo hice ropa para el proceso del Águila a Amstel y yo viví el proceso de cómo se cambiaba de Águila a Amstel y fue exactamente lo mismo. Lo mismo. Es decir, Águila, Amstel. O sea, que tampoco fue tanto quebradero de cabeza. No fue ningún drama. Ujú. ¿Sabes? ¿En qué momento, o sea, nos has dicho cuando nace World Sports, sí. cuándo desaparece, digamos? Es que eso no lo te puedo decir. Nosotros hay un momento que la empresa va a tener diferencias de planteamiento en las empresas, como en todos los sitios, y nosotros nos separamos y montamos Red Nassau, que es una empresa que nos dedicamos al tema del deporte también. De hecho, mucha gente me conoce como Paco Nassau, y a partir de ahí es cuando nos buscamos la vida. Entonces yo ahí, pues eso, yo tengo más contactos, pues con el Valencia tengo varios contactos, porque en un momento dado yo soy un conseguidor y me piden cosas raras. Porque tú, o sea, ya hemos descubierto que esa relación con el Valencia que presumíamos en los años 70, mediados de los años 70, pues parece que no existió como tal. Pero en algún momento sí que has tenido alguna relación con el Valencia. Claro, es decir, yo haciendo Sport World, nosotros somos los distribuidores de los balones Mary y de las botas Mary, que para que tenga menos de 40 años no significa nada, pero Mary se sacó a España como el balón más redondo de la historia. Uh-huh. Era un balón súper redondo y las botas Mary eran unas botas sin cordones. Unas botas para jugar a fútbol sin Al cordones. fútbol sin cordones. Entonces... ¿Tuvo éxito eso? ¿Tuvo éxito? No tuvo éxito porque la empresa que llevaba el tema no era una gran empresa. Uh-huh. Es decir, porque de repente empezaron a sacarse como chufla en televisión cuando a un jugador que llevaba la bota Mary se le salía la bota del... Sí. claro, esa es la pero peor las publicidad botas posible. de cordones, ¿cuántas veces hemos visto que un jugador a la bota se le fue fuera del pie? Sí, pero bueno, en la mente de una persona que está viendo un partido, por ejemplo... O por ejemplo, yo me acuerdo que salió en un partido de televisión, salió que el balón se había pinchado. Pues cualquier balón pega en una esquina del campo, un balonazo, se puede pinchar, hasta el balón de la marca Coca-Cola. Sí, pero cuando un artículo es tan novedoso, necesita que todo sea perfecto. Claro, porque si no... y luego hubo por parte de la empresa aquella, pues no tenían el suficiente lo que hay que tener para tirar para adelante con los balones. De hecho, él fue el balón oficial en una temporada en la Liga Española. Uh-huh. Y jugadores como López Ufarte, o creo que fue Vaquero, o jugadores de ese estilo, llevaron unas botas Mary y eran la imagen de la empresa. Que vino aquí la selección española y estuvimos, bueno, el socio de mi padre, Eusebio, estuvo con él, ¿vale? Estuvo con ellos hablando del tema de las botas. Bueno, o sea que eso es una realidad. Entonces, sí. Lo que pasa es que aquello no triunfó, pues porque no había bastante en la espalda, bastante... Ajá. Frente a Nike, Adidas o Puma o estas marcas, uno no puede... No, competir desde
Desde aquí, desde Valencia. Claro. Porque siempre habéis hecho a nivel nacional, ¿no? Más, Sí. más a nivel Comunidad Valenciana, supongo. Nosotros estábamos a nivel de la Comunidad Valenciana, pero a nivel nacional se vendían botas y se vendían No, balones. me refiero a camisetas, por ejemplo, no. Solamente a nivel Comunidad Valenciana, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y entonces estas cosas se hacían a nivel, es decir, el tema de Mary. Y entonces eso, nosotros hicimos Sportwall, y Sportwall era una marca que hacíamos ropa de deporte. Y por eso estáis relacionados con el Valencia, me imagino, por las botas, porque estáis Sí, relacionados pero con yo la eso pelota, ya no. las pelotas, eso ya no. Yo ya no. Yo ahí, el Valencia, nosotros ya nos centramos en el baloncesto, con el tema del Valencia Basket, que empezó siendo Valencia Hoja del Lunes, Sí. empezó siendo pues otras cosas, que lo llevaba gente en plan... Pipornau, ¿no? Sí, Pipornau, que era un poco quien llevaba el tema, y a partir de ahí trabajábamos. Vamos a hablar luego del tema del baloncesto, ¿Sabes? porque a lo mejor ahí sí que recuerdas un poquito Sí, más sí, estas historias. Sí. ¿Qué más relación has podido tener con el Valencia? ¿Me contaste algo en la época de Ranieri? Hombre, Ranieri, la segunda época de Ranieri, bueno, yo he de decir que Sassi es el preparador físico más adelantado que ha estado aquí en Valencia, con diferencia, y quería que sus jugadores hicieran pesas. Algo que nos parece hoy en día tan normal, entonces era... ¿Qué? Sí. Y entonces quería que tuvieran una marca de pesas especial, determinada, y alguien me llama de Valencia y dice, Paco, a ver si tú puedes esto conseguírmelo. Yo Pero pegando tú haces patada. ropa, ¿no? O sea, ¿pesas también? Claro, es que yo también vendía material duro. Ajá. Material duro, es decir, yo era distribuidor de una marca catalana de material duro, es decir, picas, conos. Luego vendíamos unos balones que eran italianos, que eran carísimos, que eran para hacer deporte no agresivo. Entonces eran unos balones que para jugar al voleibol, al fútbol, tú te pegas un balonazo, un niño le pegaba un balonazo a otro y era pues un balonazo, pero no te hacía daño. Sobre todo se vendía muy bien para voleibol, que los nanos hacían mucho daño. Y entonces alguien me dijo, Paco, a ver si puedes hacer esto. Y yo dije, y aparte me decían, ¿quieres unas pesas que tengan un agujero grande en el centro y unas barras determinadas y tal? Y yo decía, ¿pero esto? Claro, entonces aquí en Valencia había una marca de pesas y tal, y yo me fui a ellos y dije, fulano, ¿esto? Me decía, Paco, ¿te has flipado? Pero hoy en día tú piensas en una pesa con un agujero en el medio, o sea, tampoco es tan raro. En la época No, imagino... el problema no estaba en el agujero en el medio. El agujero estaba en el tamaño del agujero, porque ¿qué pasaba? Que buscaban pesas que tuvieran unas barras determinadas para hacer, no lo sé muy bien qué, Sí, algún ¿vale? músculo concreto, lo que Claro, sea. entonces, ¿qué pasa? Entonces, cogemos, yo pegándote, tengo un amigo en Barcelona, de la empresa le digo, oye, esto... Me dice, bueno, han llegado unos nuevos a España que son una marca que hoy en día están en el 90% de gimnasios y estos llevan este tipo de pesas. Y eso es lo que querías así. Era una cosa que en España había llegado a Barcelona, porque conocía gente en Barcelona y en Madrid y en más sitios. O sea, ¿era una empresa italiana? Era una empresa americana. Americana, que había distribución, estaba en Barcelona. Vale. Italiano era. En Sí, Italia. se Y me- en Italia, es que los italianos han sido los más listos del mundo. Lo han cogido todo con mucho diseño y lo han dedicado a esparcir, esparcir mi palabra y ya está. ¿Sabes? Y entonces, claro, Y les conseguiste las pesas. Sí. Pero ahí hacías de mero intermediario o Ah, las medio- pesas medio incorporadas. intermediario, Vale. tenía entonces dos vertientes, una de medio intermedio para hacer el tema del material duro y luego seguía fabricando mi Red Nassau, mi marquita, poco a poco, ¿sabes? Haciendo mi marcha, ¿sabes? Entonces esa es la realidad. Y luego más tarde, cuando estaba también Sassi, también me llaman... O sea, estamos hablando de la primera etapa de Ranieri. La segunda, La segunda, ya la segunda. 2004. Sí, 2000 algo, porque La estoy... Supercopa de Europa. Sí. Esa época. Es decir, entonces, pero a Ranieri que ahí dura muy poco tiempo. Sí, Sí. poco, sí. Porque de hecho me piden unas colchonetas, creo que te lo comenté, me piden colchonetas que sean de una medida no estándar y había que fabricarlas. Y había que buscar quién las podía fabricar.
Y otra vez me llama al Paco, Paco, ¿esto quién puede hacerlo? Y yo encuentro una gente que las fabrica. Las colchonetas llegan, digo, esto claro, hay que fabricarlas, tardan un mes en venir, un mes y algo, llegan un jueves, un miércoles, un martes, no recuerdo, ese fin de semana pierde el Valencia y a Sassi y a Ranieri lo tiran a la calle. Creo que lo tiran entre semana. Creo que es un partido, una eliminatoria que pierde el Valencia contra el Steaua de Bucarest. Así, por poner el dato encima de la mesa. Copa de la UEFA que pierde el Valencia por penaltis. ¿No? Sí. Que llovía que flipas ahí. Y estaba todo embarrado. Y no llegaron a las colchonetas. Pues las colchonetas llegaron, pues sí, ya te digo, llegaron un día y a la semana como mucho. Y las colchonetas, yo me acuerdo que le pregunté a la persona que me había llamado del Valencia y le dije, ¿esto? Tío, que se había gastado un leñón. Te las pagaron, ¿no? Sí, claro, colchonetas hechas adrede, imagínate. Es decir, y me dice, no, están ahí y... Pero esto es el fútbol, Paco. O sea, un día está uno, otro día está otro, y lo que quería uno no lo quiere otro. ¿Sabes qué pasa? Que me acuerdo que aquel señor me dijo, dice, tú imagínate que no pedimos las colchonetas y pierden. La culpa sería nuestra. Las colchonetas están ahí. Ale, bonico. Esta es la historia. O sea, yo he vivido del Valencia, he vivido este tipo de historias. Uh-huh. Pesas, colchonetas y mascarillas también. Y mascarillas, luego hice mascarillas para la Fundación Deportiva. Nosotros encontramos un tejido que era homologado para hacer mascarillas y me llamó alguien, Paco, ¿puedes hacer este modelo? Sí, hombre, claro, se hace, ya está. Y todo fenomenal. ¿Iba con el escudo del Valencia esas mascarillas o eran genéricas? No, eran con la Fundación Deportiva. Podía haber traído una, porque tengo aún por casa, porque yo pensando que me iban a repetir muchas, hice de más y me las guardé en casa. Eso fue la primera época de la pandemia, ¿no? Sí. Porque luego ya todo el mundo iba con la azulita. La azulita oficial de esa es. Pues entonces decir, claro, ahí se ve que nadie les había hecho mascarillas o lo que fuera y me llamaron a mí para hacer este tema. Uh-huh. Es decir, pero no hubo... De hecho, tengo una foto hecha en la Fundación Deportiva con la Copa del Valencia que me hacía mucha... La última Copa que había ganado el Valencia que me hacía muchísima ilusión porque... La Copa ganada contra Messi, ¿no? La Copa del Rey. Sí, la Copa del Rey ganada contra Messi. Sí, 2019. Sí. O sea, te digo que esa es la historia. Es decir, que no tengo... Bueno, el Valencia pues tengo conexión como aficionado, pues como todos. Madre mía, lo que hemos descubierto hoy, de verdad. Estoy pensando aún. Todavía hay que poner un clip bueno, ¿eh? Descolocado, porque ahora ya no sabemos quién narices bordó esas siglas en ese logo en la camiseta del Valencia. De verdad, es un misterio ya absoluto. Y tenemos ¿Solo aquí... iban con Monjalt o con Resi también estaba...? Es que fue muy poco. Fue un poco tiempo, que luego ya llegó Resi. Sí. Enseguida. Claro. O sea, solo ocurría con las Monjalt. Es que estaba Monjalt, vestía al Valencia en esa época y la seguía vistiendo ahora por lo que veo, porque en la etiqueta pone Monjalt. Y luego ya pasó a Resi. Hubo un año de transición con Adidas, algunos meses, pero... A finales de los 70. Es que Resi es un poco más mayor, era un poco más mayor que nosotros. Uh-huh. Es decir, si nosotros nacimos en el 77, 78, algo así. Sí, Resi creo que viste por primera vez al Valencia en el 77. Ahí más o menos. Pues eso es. Es decir, es un poco más mayor que nosotros, un par de años más mayor. O sea, que si hubieseis nacido a lo mejor un poquito antes que Resi, el lugar de Resi en la historia del Valencia lo hubieseis ocupado vosotros. Eso es como todo. Ya, eso es como todo. El mundo de colores. Sí, eso. Sí, como decía que si ahora supiera lo que sabía entonces, sería bombero torero. O sea, que eso no hay. Bueno, en el mundo del fútbol, pues bueno, no por lo que se ve, no habéis estado ligados como patrocinadores técnicos en las camisetas de ningún equipo español, pero el baloncesto sí. El baloncesto, claro. Estuvimos empezando, fuimos los primeros que apostamos por Valencia Basket, uh-huh. Cuando era Valencia Juego de Lunes, en el traslado que hubo desde Valencia Club de Fútbol a Valencia Pamesa. Sí, mediados de los 80. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces ahí el traslado ese que hubo, ahí estuvimos metidos nosotros. ¿Os contactan? Los contacta Pipo Arnau. Pipo Arnau era cliente de la casa y era un buen cliente y era un buen amigo. Y a partir de ahí se trabaja fenomenal, porque la verdad que en Valencia Basket pasas de hablar
con un presidente de club, un presidente normal y corriente, a cuando entra Pamesa Valencia y empiezas a hablar con una empresa de publicidad que quiere unas cosas pues que entonces no eran tan fáciles. ¿Por ejemplo? Pues Pantón no sé qué en la tela, por ejemplo. Ajá. Pues las telas, entonces el rojo era rojo. Y para hacer el Pantón no sé qué había que pedir 300.000 metros. Entonces esas realidades, o me acuerdo que también había una camiseta que era con algo gris, pues lo mismo. Si veis, por ejemplo, la camiseta que he traído, lo que lleva en el cuello son grecas. Grecas se hacen con una máquina como la que hacen los calcetines. Pues eso son faenas que son diferentes a... Pues eso, había que apostar por esa cosa y ya está. Ese cuello es un poco Houston Rockets, ¿no? De la NBA. Sí, aquí... Bueno, yo creo que son camisetas cotizadas ahora mismo, ¿eh? Las primeras que usó Valencia Basket son pues camisetas es posible. que pueden ser cotizadas, teniendo en cuenta que el baloncesto no tiene el empuje que tiene el fútbol y la demanda en cuanto a coleccionismo, etcétera, que tiene el fútbol, pero aún así, claro, son camisetas muy difíciles de ver. Claro, en definitiva, mira, yo por ejemplo, yo me llevo un poco de disgusto. Para mí una de las cosas que más me enorgullece es cuando tú vas a la tienda del Valencia Basket. Yo soy entrenador como hobby de baloncesto y a veces voy a la tienda de Valencia Basket y las primeras dos camisetas son estas camisetas. Y a mí me da mucho orgullo. Hombre, por supuesto. claro. Porque es algo que hemos vivido, hemos luchado. Mi padre se ha pasado, no os podéis imaginar cuántas horas haciendo diseños para Valencia Basket. ¿Cuántas temporadas estuvo ligado? Eso no recuerdo yo exactamente. Yo me acuerdo que cada verano mi padre se sentaba, entre mi padre y sus socios se sentaban a hacer diseños, aquello de la raya azul y amarilla, aquello de la raya roja y gris. Son Sport World las dos. Sí, sí. Claro, esas son las primeras realmente esas son las primeras que se hicimos. Acércate un poco tú el micro, por favor. Perdón, estas son las primeras que se hicieron. Ese tejido era un tejido que era un algodón mercerizado, no eran ni caladas, era un algodón mercerizado, que era un algodón... Ahí me pierdo, ahí me pierdo. ¿Qué le ¿Pero pasa a mercerizado? Mercerizado se llamaba. Era un algodón que estaba como suavizado y tratado para que tuviera más... no fuera cutre salchichero, era que fuera un algodón bueno. Y entonces, de hecho, las rayas en la camiseta era carísima porque las rayas las hacían en la tela. Entonces, cada E metro o cada metro 50 te hacían las dos rayas. Entonces había que, cuando cortabas unas camisetas, había que cuadrar las rayas para que quedaran a la altura esta. Y encima que son 5XL luego las de baloncesto. Bueno, claro. Es una sábana. Claro, Valencia Basket llegaba, y me acuerdo que fichó un chaval enormísimo y lo trajeron a casa y mi padre decía... ¿A tu casa? Bueno, a casa, vale, claro, que para mí, vale, claro, para mí Sport World era mi casa. Vale. Claro. Pero digo, a lo mejor en el comedor aparece el chico. No. O tuve que bajar a la calle porque no cabía por la puerta. Claro, es que este chico, yo me acuerdo que vino y hubo que tomarle medidas porque era un señor... O sea, una camiseta hecha a medida. A medida. Mi padre de oficio era sastre. Entonces esas cosas para él eran lo normal. Ajá. Que llegaras tú y dijeras, quiero que me hagas una 3XL con las mangas de la talla 12. Lo sabía hacer. Entonces llegaban jugadores, sobre todo el tema americanos y tal, algunos Rod Credier o gente que eran muy grandes y eran muy especiales y era difícil vestirlos, claro. Porque el chándal era un chándal a lo mejor de la talla XL con las mangas de la 3XL. O sea, la ropa de entrenamiento y los chándals también los hacía... Todo. Vale. Hacíamos todo. Sport World hacía toda la ropa del club. ¿Llegasteis a tratar con los Roig? O... Ahí es cuando se rompe la paja. Es decir, ahí hay un momento que don Fernando, que es el que empieza llevando el Valencia Basket, es quien, bueno, pues ahí ellos quieren otras cosas y es cuando entra el Bambi. Entre el Bambi pues, después. Tu padre sí que tendría en la agenda el sastre este con la coronita, ¿eh? Hay que buscar la agenda de tu padre, a ver si tiene el teléfono del... Pues puede ser, ¿sabes qué pasa? Que puede si ser. Sastre, tenía que conocer. Pero la agenda, a mí la estrella, la corona con eso, no me sonaba a nadie de entonces de deporte. Yo es que le sigo dando vueltas, ¿eh?
Sí. Sí, yo también. La coronita con la S a mí no me suena. Me suena del Valencia, sí que me sonaba cuando tú me lo mandaste la foto y tal. Sí. Yo dije, esta camiseta no es nuestra. Aparte, conociendo a mi padre y al socio de mi padre, jamás hubieran consentido hacer una camiseta Monda y Lironda blanca. Bueno, Jamás. hay camisetas con el logo que son más especiales, con el logo que en principio es de World Sports, que son más especiales, que es roja y con unas rayas blancas y amarillas. Pero esa es posterior. Ah, la foto de Kempes, ¿te refieres? Kempes entrenando porque la usa, porque Sí, Valencia sí. usa esas camisetas para entrenar. Sí, pero pero la previamente hay fotos de partido en la que esos jugadores no es una camiseta blanca Monda y Lironda ni roja Monda y Lironda. Es una camiseta... A mí no me y yo te hablo de que a mí me... Ahora te la mandaré, si quieres, Paco, Sí, porque desde mándamela. aquí no la ves, la imagen, pero... Pero el símbolo es el mismo. Sí, es el mismo símbolo y la camiseta es roja con la tira blanca y... Yo Pero, no pero espera, ¿la de portero es una camisa, Esteban? Sí, bueno, parece que tiene botones, sí. H&M, Pues, una pues básica. cuadraría un poco lo que estás diciendo. Claro, quizás. es que... No lo sé, pero... Es que ahí habían... A ver, el mundo del deporte era algo por descubrir. Aquí en España, primero, las marcas importantes, las marcas Fila, la marca... Yo qué sé, allá hay unas cuantas marcas que venían de Italia y empezaban a marcar un poco, a darse como marca. Pero en deportes individuales, no en colectivos. No, en colectivos no. ¿Verdad que no? Es decir, en cambio sí que te enterabas que tal esquiador llevaba tal marca de ropa. Entonces, claro, era una realidad que tal esquiador, tal tenista, que entonces eran la élite. Oye, me ha gustado el comentario de mi padre, nunca hubiese permitido hacer una camiseta blanca Monda y No, Lironda. no, ¿Cómo seguro, lo hubiese seguro. hecho él? O sea, Mi padre y Eusebio le hubieran dado una personalidad a la camiseta propia. porque es que entonces las camisetas del Valencia eran blancas y punto. Bueno, Claro. hay un par de años que es así tipo caladita, tipo esta de baloncesto. Sí, pero blanca. Pero Sí, blanca. pero bueno, ya es otra cosa. Claro, pero ya te digo, Otra cosa. a ellos jamás hubieran permitido que hubieran intentado copiar la camiseta o ver la camiseta. A lo mejor un cuello negro, unas mangas negras. a lo Nosotros mejor. nosotros cuando nosotros hacíamos en Sport Goals hacían el planteamiento de temporada, nos sentábamos a ver revistas italianas, francesas, inglesas, a ver qué llevaba no sé quién. Sí, Newcastle, por ejemplo. Para tener tomarlo ideas, como referencia. claro, como ideas. Es decir, aquí nadie inventa la Coca-Cola, es decir, nadie inventa nada. Todo el mundo se basa, los mejores diseñadores del mundo no se sientan y dicen, voy a tener una idea buenísima. No, ven a ver por dónde van los tiros. Aquí hacíamos exactamente lo mismo. No, eso es saber moverse. Es decir, de hecho nosotros, por ejemplo, el mismo modelo del Valencia Basket, que es de la raya azul y amarilla, se hacen unas camisetas para la selección española de voleibol, con el mismo planteamiento, en manga corta, aparte, me acuerdo que venía por casa, bueno, cuando hablo por casa me refiero por el taller. Esteban. Pero ya por el taller venía un jugador de voleibol muy famoso, que era canario, creo que era canario o argentino, no recuerdo, y decía, no, la manga tiene que ser más estrecha para que tal, para adaptar un poco la prenda a su deporte. Y Que eso es importante. conservas cosas de la... Qué pena. No, ten en cuenta que hay una parte, claro, pero aquí luego hay una parte personal que te das cuenta que tienes una caja de inventos y de cosas marcianas que has hecho, que hay un momento en tu vida que dices un día, eso para afuera. Ya. Y espérate, y tenemos los tres hermanos esta misma camiseta, mi hermano el mayor, mi hermano el pequeño y yo, la misma camiseta que nos la guardamos como recuerdo. La camiseta roja de Vanessa Valencia. La misma, exactamente. Y nada más, ninguno. Nada. De hecho, no hace mucho apareció alguien de mi familia, hicimos también toallas para el Valencia Basket con Sport Ball en grande, en el centro y tal, y hay una familiar mío que dijo, mira Paco, que encontró en el armario, y me enseñó la foto de la toalla
Qué bueno. Pues eso. Pues en el eso. apartamento de Cullera, arriba del todo, ¿no? eso. Para el aire que goteaba. Claro, pues esa es la historia. Pues un poco, pues esa es la historia. Entonces, esa es la realidad. ¿Te has planteado coleccionar para ir un poco recopilando todos estos objetos que te recuerdan a tu familia? Yo tengo, ¿sabes qué me pasa? Ya tengo poco espíritu. En otra época sí que me planteé cosas de hacer, pero ahora ya tengo cumplido 60 años. Espero jubilarme y con salud y hacer la mala bicicleta. Bueno, Porque, cuando te jubilas a lo mejor la cabeza hace otro clic. ¿sabes qué pasa? Que no soy nada ni mitómano ni nada de estas cosas. No eres como nosotros. A mí las cosas, la gente me dice, el coche lo llevas sucio. Pues no es que sea un guarro, es que el coche es para ir a los sitios. No es que y lo cuido en el sentido que lo dejo bien aparcado, no sé qué, pues un poco la historia en todo. Es decir, yo esto lo guardo. También os digo, oye, que por ejemplo guardo cosas de mi padre porque trabajamos juntos muchos años y tal. Las guardo, pues cariño de corazón, pero no soy un tío que digas. Bueno, y... Claro, es decir, yo por ejemplo en el Valencia, por ejemplo, yo soy mucho más fan de los jugadores que han peleado la camiseta que los que han vestido la camiseta, que no es lo mismo. No, claro. Es decir, ahí... También te digo que, como dice Pablo, si te pones a buscar camisetas de World Sports, Sí, a lo mejor por ahí a lo 10 mejor años para sí, buscar una. sí, tardas bastante en encontrar Sí, alguna porque sí, no sí. se suelen ver. Claro, es que me estás... Escucha, bueno, claro, aún se ven, porque yo, de vez en cuando, como he dicho antes, soy entrenador, voy a la Alquería, Sí. tengo un equipo de la Alquería, por los domingos por la tarde a jugar, yo no he visto algún campeón con un pantalón de Sportball. Sí. Claro, tíos de 40 y pico años, del Mislata, del no sé dónde, tal y cual. Dice, no, si es que lo tenía mi madre y lo he cogido, digo, ya, pues cámbiatelo ya, macho. Que Pues esto- nada, la toalla, el pantalón, Claro, o sea, por ahí. esas cosas pasan. No, pero aguantan los pantalones. Aguanta. Escucha, yo esto aguanta como Hazte un leones. catálogo, Claro. un catálogo de todo. Un momento, ¿dónde los pantalones que le saqué 4 fotos? Pues ya te digo, que es un poco la historia. Yo vi una bufanda en Wallapop, una bufanda de World Sports de Pamesa Valencia. De Pamesa Valencia. Sí. Estaba cara. No la compré porque bufandas pues no llega a mi colección, pero me llamó la atención porque ya te digo que no se suelen ver objetos de No, World es Sports. que, aparte, World Sport hay pillamos el nacimiento del Valencia Basket. En el nacimiento del Valencia Basket era un melón sin abrir. Es decir, podía ir hacia un lado o hacia otro. Nosotros apostamos por el Valencia Basket y cuando vino el melón bueno fuimos cambiados por otra empresa. Sí. Entonces esa realidad, si hubiéramos dado el salto, aunque fuera sido un par de años con el melón bueno, ya hubiéramos visto. Sí, que quizá hubiese servido de trampolín. Claro, ya hubiéramos visto en el sentido. Trampolín, en cuanto a baloncesto, nosotros vestíamos al Iber de balonmano, o vestíamos a la Amadeo Tortajada, que a vosotros no os dice nada, pero llegaron a ser llegaron a ser campeones de Europa de balonmano femenino. Entonces, es decir, eran equipos de primer nivel. Qué pena que no guardes esas prendas, de verdad. Porque aunque no sean de fútbol, que es lo que más a nosotros nos interesa, claro. son piezas antiguas. Pero, mira, esto tiene una explicación esta vida. Es decir, hay un momento que nosotros rompemos con Sportball se convierte en algo que no queremos ser. No quiero nada allí. Claro. Y nosotros teníamos un chalet, yo tenía una cajonera, alucinarías de las cosas que habían, de prendas, de pantalones, camisetas, diseños, chándals, de todo. ¿Y vendiste el chalet lo vendiste o vendiste la caja? ¿O tiraste la caja? Hicimos una hoguera y lo quemamos todo. Como cuando rompes con la ex, ¿no? Sí, Todo esto per l'aire. casi como cuando rompes con la ex. De repente ¿Quemarlos de verdad? ¿Quemarlos? Sí, yo creo que lo quemamos todo. Me ha picado el cuerpo por dentro y todo. Uy, Dios mío. He sentido el quemazón. Pero es que cuando me llamaste empecé a recordar un poco y me acuerdo me acuerdo que hicimos una prenda que iba con un círculo aquí dentro, un círculo en el pecho y en el medio ponía
Pamesa Valencia, otra no sé qué, y me iba acordando de cosas que posteriormente hemos visto en otras marcas, es decir, y a mí me parecían, como decía un amigo mío, nosotros hacíamos prendas de trozos, es decir, hacíamos muchas, en las chándals hacíamos como muchos colores, porque nos gustaba esa idea. Hoy en día, por ejemplo, hay camisetas de entrenamiento de Luambi o que son así, son de muchos colores, ¿no? Diferentes, y que con el tiempo han envejecido bien. Claro. Es decir, yo te digo que yo hay... Pero claro, es decir, Luambi tenía una red de diseñadores entonces. Es decir, entonces hay un grupo de 6 diseñadores, los cuales les hacían un poco el trabajo. Y dura. Nosotros hicimos... Nos llamó el Levante, estando en segunda B. ¿En qué año, más o menos? Es que no me recuerdo eso. Bueno, yo tendría 19, antes de irme a perder el tiempo en la mili. 80 y algo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que nos llamó el Levante y nos dijo un jugador Levante, es que no tenemos chándal de viaje. Y hicimos un diseño de un chándal de rayas, había un tejido de rayas para el Levante. Y los jugadores del Levante eran todos durante una temporada el chándal con este logo. Sí. Pero solo el chándal. Solo el chándal ese para paseo. Cuando iban de viaje, que bajaban de su de autobús, llevaban ese chándal. ¿Y tienes fotos o algo de todo esto? Tampoco. Eso es algo imposible hoy en día, ¿eh? Que un equipo, porque vestiría otra marca. Imagino. Pero claro, decir, pero claro, ten en cuenta que en segunda B les daban lo justito. Sí, entonces, que a los chavales, había algún jugador que había venido de niveles más altos y decía, no podemos ir para hacer esto. Paco, esta ropa que hacéis, sea el chándal del Levante o las camisetas del Pamesa, ¿estaban a la venta para el público en tiendas, no sé, como Deportes Arnau? No. Directamente para los clubes. Claro, es decir, cualquier prenda que veamos en una web de segunda mano es porque viene directamente del club, no es porque la hayan comprado en una tienda. En el fútbol tampoco, En el fútbol tampoco. Hasta los 90... 80 finales. No, a partir del Luambi, ¿no? En realidad son las tiendas... No, Rasan había. Sí, ganaba modelo de tienda y luego Puma. Sí. Nosotros hacíamos muestrario de temporada, como cualquier marca. Hacíamos nuestro muestrario de chándals, camisetas, tal y cual, y visitábamos a tiendas. Las tiendas de entonces no son las tiendas de ahora. Ya. Deportes Arnau y Deportes Moral, no sé si acordáis de Deportes Moral. Moral no, de Arnau sí. Pues Moral estaba en donde está el Corte Inglés viejo, en la esquina, con la calle Colón. Nada más ni nada menos. Moral vendía... ¿Dónde está ahora qué? Más o menos. ¿La tienda del Levante? La tienda del Levante. Vale. La tienda del Levante que haces y una tienda que hay al lado de... ¿Gafas de sol? De gafas de sol puede ser. Esos dos debajo era Deportes Moral. Vendía por castigo. No, estaba en buen sitio. Hostia. Era el sitio entonces. Y entonces, claro, es decir, hacíamos mostrarios, nos compraban un mostrario, pues 2, 7, 9, 4 y ya está. Igual que le vendíamos a Lanas Aragón, que vosotros no sabéis que era Lanas Aragón, ¿o sí? Sí, a mí sí. Pues Lanas Aragón era un cliente que en Valencia tenía muchas tiendas. De hecho, la tienda esa de las Torres Blancas, que hay al principio de la calle Colón, enfrente de la Plaza de Toros, eso lo hizo Lanas Aragón. Uh-huh. Eso fue el último, fue ya me muero. Pata para adelante, a ver si me ahogo, pues te ahogas. Pues esa es la historia. Entonces, esa gente nos compraba. Y vendíamos, y luego teníamos un clientes en Madrid, un par de clientes en Madrid, un plan de clientes en Barcelona no, pero en País Vasco, y eso lo teníamos. Y vendías un poco así. Cuando Pamesa Valencia pasa de World Sports a Luambi, ¿había mucha diferencia entre vosotros y Luambi para que ellos tomasen esa decisión? Si digo lo que pienso, no, ¿qué decir? Nosotros cuidábamos la prenda. O sea, mi padre era sastre, quiero decir, cuidaba la prenda al máximo, que te sentara bien, que fuera no sé qué, que llegara y Luambi no. Luambi hacía... Yo tengo patrones en mi casa de pantalones, en mi taller ahora, de pantalones hechos por mi padre hace 60 años.
o 50 años. Sí, a lo mejor Luambi tenía un tiempo de respuesta mayor, en plan... Claro. Que tardaba menos tiempo, a lo mejor. Claro. Porque era a lo mejor un poquito más flojo. Ellas eran otro tipo de empresa. Luambi pasa a hacer disfraces, a hacer ropa deportiva. Aunque sus prendas, esto lo hemos dicho muchas veces, sus prendas han envejecido muy bien. Es decir, que yo debo decir a favor de Luambi que lo que es el textil, diseño, lo lavas. El diseño es verdad que es subjetivo. Pero eso es mediados finales de los 90 ya. Cuando habla Paco, habla un poco antes. Pero escucha, porque al final, en esa época, cuando fabricábamos con fabricantes españoles los tejidos, el fabricante español se preocupó mucho de hacer tejidos importantes. De hecho, este tejido, por ejemplo, absorbía el sudor y lo secaba hacia afuera. Era algodón por dentro y poliéster por fuera. Esto hoy en día, a un precio competitivo, no lo encuentras fabricado en España. Es decir, entonces el fabricante era de más calidad. Luego habían fabricantes basura que hacían. Yo me acuerdo que se puso de moda para hacer atletismo una tela que era poliéster finísima, que se pegaba al cuerpo y era insoportable. Nosotros jamás lo utilizábamos. Más o menos como las camisetas del Valencia de hoy en día, ¿no? Que es casi papel. O sea, cuando sudan un poco se le queda extremadamente pegada a la camiseta. Pues teóricamente la camiseta que llevan de juego es de más calidad que la que venden en las tiendas. Será más fina y todo lo que tú quieras, pero... Sí, pesa menos, etcétera. Los parches pues no están bordados y por lo tanto no rozan. Ahora va todo sublimado. Sí. La sublimación ha ganado el mercado. Es decir, entonces esa realidad es... Valencia Basket lleva todo sublimado, entonces hacemos hasta chándal sublimado, lo hacemos todo. Pero la realidad es esa, es que los tejidos vienen todos de donde vienen. No nos engañemos. Que aquí queremos decir que buenos somos, no. Que como suerte vienen del norte de Europa. Claro. Has comentado que pues, en varias ocasiones ha habido deportistas que han ido a tu casa, a tu taller. Sí. ¿Habéis tenido alguna relación con alguno más especial o más directa? Bueno, por casa, en la época aquella, pues en baloncesto vino don Antonio Serra, que mucha gente no sabe ni quién es, pero fue un entrenador en aquella época que estuvo aquí en Valencia un año y para mí conocerla fue una bomba. Era un entrenador estuvo en el Barcelona, en el Juventud, fue campeón de liga con el Barcelona, con el Juventud. Era un entrenador de entonces de un nivel espectacular. Con Toni Ferrer, que fue luego quien ayudó a ascender a ACB. Luego, pues yo qué sé... O sea, iban entrenadores también porque les interesaba... No, porque Valencia Basket te los traían, o bien venían con Pipo, o bien venían... Pues quiero que me hagas una sudadera para entrenar, o venir a conocernos. O sea, es decir, esa es la historia. Ten en cuenta que teníamos muchos contactos en aquel entonces de gente de deporte, de gente de preprensa. Entonces hicimos muchísimas cosas. Por casa vino gente, pues desde Paco Lloret, que entonces era un tío muy importante, es un tío muy importante, a Pepe Chacós, a gente de Onda Cero, entonces venía gente y venía por casa y los conocíamos. Yo qué sé, vino Aspar, nosotros conocimos a Aspar. Porque Aspar hizo una marca de ropa, que eso no sé si lo sabéis. Yo no lo recuerdo. No. No. ¿El de las motos? El de las motos. El de las motos hizo una marca de ropa con un señor, hizo una marca de ropa y vinieron por casa y tenían un diseñador, hacía diseños y luego ya... Claro, es que ten en cuenta que al final esto era... Sí, a lo mejor es un caso como Di Stéfano de Valencia que llevó una sudadera del Ebook Sportif, el caso ese de que hay fotos. A lo mejor algo así en el baloncesto también ha pasado alguna vez, no lo sé. Ya te digo, entonces, claro, en aquel entonces tener una marca era... entonces había gente que quería montar marcas y hacer cosas propias, y tener ideas propias. Y unas salieron regular, otras salieron muy mal y otras salieron peor. Pero, o sea, ¿no hay ninguna que salga bien? Yo creo que no. A ver, yo creo que hoy en día, para hacerte un hueco en el mercado, debes tener mucho diseño y mucho trabajo. Y mucho dinero, perdón.
porque hay que aguantar. Es decir, a los clubs, de hecho ha aparecido hace 4 días una marca nueva de ropa, pero yo no le auguro nada. ¿Por qué no la auguro? Porque o compite a precio a peñón. Estamos hablando siempre de deportes. De deporte. O compite a precio a peñón o está muerto. Es decir, porque la última marca que aparece importante es Macron, como marca. Pero Macron viene de una empresa italiana brutal, con una cantidad de dinero importante. Es decir, y ha aparecido en nuestras vidas de todos, porque los árbitros llevan Macron, muchos equipos llevan Macron. La Real, ¿no? Es Macron. El Levante, la Real, el Levante, claro. Sí, sí. Paco, ¿cuál es el diseño del que te sientes más orgulloso? Yo diría ¿No? uno. Hay uno que digas, esta camiseta que hicimos es que la pongo en el altar. Yo es que la camiseta de las 2 rayas del Valencia Basket, del primero de Sportwall, me parece una idea brutal. Sí. Brutal. Ese primer equipaje, primer equipaje nos llevó luego a hacer unos equipajes para el Denia, que los pagaba un rey Melchor. Cuando hablo de un Melchor, me refiero a un mecenas. Un señor que los pagaba con su empresa y entonces sustituía una de las rayas con su logo tal y cual, que aquel equipaje, quien lo haya mantenido, y se hicieron... ¿El Denia de fútbol o de baloncesto? De baloncesto, entiendo. De baloncesto. Buscamos también a un buscamos la camiseta del Denia. Claro, es decir, entonces el Denia hace un huevo de años y me acuerdo que ponía su marca en medio, entonces esas rayas dieron mucho juego, porque luego había rayas también que iban en el pantalón, era un equipaje muy, muy especial. Y daba mucho juego a la hora de hacer cosas con aquello. Y fue una idea que apareció como una idea. Correcto. Bueno, yo creo que... Ha dado mucho, ¿eh? Sí. Ha dado mucho. Y además no hemos pasado calor. O sea, interesante. No ha pasado calor nada. ¿Está bien, Pablo? Es lo típico que llegas de la calle acalorado y tienes que buscar un culpable y me he puesto a mirar a Jesús. Ha sido así. Yo estoy perfecto, ¿Se te ocurre, Paco, porque siempre lo preguntamos a quien viene aquí, a quién podríamos traer que estuviese un poco relacionado siempre con el mundo del deporte? Pues no sé. Si se te ocurre alguna vez, me escribes. Sí. Me escribes no te y me preocupes, dices... yo te digo... Alguien de Monjal, por ejemplo. Sí. Porque a nosotros todos estos temas pues, nos interesan relacionados con el deporte, la creación de los diseños. Siempre hemos querido hablar también con Luambi, no nos han atendido, para saber cómo nacieron esos diseños del Valencia en los años 90. Todo esto a nosotros nos interesa mucho. Claro, ellos eran una empresa muy importante. Pasaron de ser una empresa normal a una empresa muy importante. Sí, no, está claro. Vestir al sí. Valencia, cuando el Valencia jugaba una final de la Liga de Campeones, pues sí, son palabras sí, mayores. Y luego al año siguiente al Alavés. Sí, o sea, y luego vistieron también en Argentina, en fin, es Sí, una empresa sí, con cierto, con poder. Claro. Bueno, pues si se te ocurre, ya lo sabes, tienes mi número, me escribes, Esteban, a yo creo que podrías hablar con él. Pues yo... Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Que hayas recordado viejos tiempos, que te hayamos ayudado. Pues la verdad es que sí, la verdad es que me he acordado de muchas cosas. La verdad es que sí me he acordado de muchas cosas. Y a nosotros la verdad es que nos has creado aquí un problemón tremendo. Sí. O sea que... No era mi intención. Si algún día hacen falta colchonetas o pesas, ¿eh? Sí. O mascarillas. Ya no. Ya buscaros la vida. Ya te apañarás tú. Hoy en día hay muchos que hacen estas cosas. Ya no. Bueno, por si acaso el número de Paco lo tenemos. Sí. Por si acaso. Que si falta alguna cosa, si no es él, seguro que tiene el teléfono de alguien que lo puede Seguro. Bueno, Paco, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar aquí hoy con nosotros y bueno, pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Jesús. Nada más, ¿no? Nada más. El aire acondicionado lo dejamos tal y como está. Hay que hacer fotos para que la gente vea el logo. Sí, acuérdate de hacerle fotos ahora a Paco con la camiseta, muy importante. Pablo, ¿qué tal? Pues yo tengo ganas de meterme en Wallapop ahora, poner World Sport y ver aquí con Paco qué es lo que sale y a ver si nos cuenta alguna cosa más. Ojalá saliese algo. A ver si sale algo. Yo creo que poco. Cuando veamos algo se lo vamos a mandar. Vamos a buscarlo antes de que colgamos el programa y vamos un poquito por delante. Sí, bueno, pues ahora lo vamos a buscar a ver si sale algo, pero yo sinceramente creo que no, porque en alguna ocasión creo que lo he hecho, he buscado y es que es ropa de verdad, de puro coleccionista, sí. de mucho nivel. Es muy difícil encontrarlo. Pero bueno, el que lo encuentre tiene ahí un pequeño tesoro y ya conoce un poco la historia. Salvado de la hoguera.
Sí, sí, sí. Lo que quedó, sí. ¿El qué? Lo que quedó de la hoguera de Lo San que, Juan. lo que quedó, sí, de la hoguera, lo que no se quemó, pues está ahí circulando por Valencia. Pues lo dicho, muchísimas gracias a Paco, a Jesús, a Pablo y a todo aquel que esté escuchando este podcast. Nosotros nos volvemos a escuchar ya a final de mes. Un saludo a todos, hasta luego. Chao, chao. Adiós. Dios.